Bueno, aquí tengo la, el sitio de la materia, que es sistemas operativos-cienciasunam.gitlab.io. Entonces, acabo de agregar aquí en la parte donde dice presentación del curso. Ahí vienen, bueno, nuestros nombres, toda la presentación que está. Y del profesor, la liga a la lista de producción donde va a estar subiendo las cosas en YouTube. Yo, pues, esta liga de Google Meet. Y voy a estar subiendo las grabaciones al canal de YouTube. ¿Ok? Los que ya estuvieron el semestre pasado conmigo, pues bueno, ya saben más o menos que no los subo de inmediato porque les corto las partes donde regularmente me equivoqué. Y de laboratorio, pues ahorita Emilio todavía no me pasa su canal de YouTube, pero en cuanto me lo pase, pues yo lo agrego aquí. De todas maneras, les mando esta información por correo y por el chat de Telegram para ver, para ver qué pasa ahí. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahorita que fue como toda la parte de introducción. Ya tuvieron una sesión de preguntas y respuestas y entonces eh, voy a estar utilizando, pues igual para los que ya me conocen, pues saben que yo utilizo esta herramienta y voy a estarlo compartiendo en el archivo en este folder, por si después quieren ver como los diagramas correctos. Mm, pues aquí, estrictamente hablando, ¿cuáles son los elementos que, que tiene un sistema operativo? Para eso nos tenemos que bajar un poco a la parte de pues la arquitectura de computadoras, ¿no? Entonces, un pequeño dicho que les ayudará mucho en la vida. Y entonces, ¿cuál es la estructura de una computadora? Bueno, pues tenemos, eh, si ustedes se acuerdan, pues tenemos el CPU y de ahí tenemos un almacenamiento primario y un almacenamiento secundario. Si recuerdan de sus clases este, de arquitectura de computadoras, ¿cuál es el almacenamiento primario? La RAM, Ujú. ¿Y el almacenamiento secundario? el caché. Sin irnos, técnicamente el caché vive dentro del procesador, entonces no sería Ah, bueno, almacenamiento, el disco digamos. duro, discos duros y así. Ajá, disco duro. Y ya si nos queremos ver más elegantes, pues hay un almacenamiento terciario y algunas otras cosas, ¿no? Pero tenemos la RAM, el disco, y pues básicamente esto está conectado uy, a través de un bus. Bueno, se dejan las flechitas.
Entonces tendríamos nuestro CPU, nuestra RAM, nuestro disco, y aquí están conectados a través de un bus, ¿no? Y entonces, diferentes computadoras tienen diferentes arquitecturas. Por ejemplo, aquí tendríamos nosotros un bus de datos y un bus de direcciones. Y lo que tendríamos que tener, pues bueno, sería, a mí me gusta hacer el comparativo. Mm, Entre la arquitectura de las computadoras que nosotros conocemos, sí podría ser este. Mm, Que esto, digamos, sería adentro del procesador. Y esto sería, que aquí, bueno, obviamente, pues, es cómo está alambrado por dentro un procesador ARM. Y aquí es la arquitectura como genérica de una computadora x86 en un diagrama de bloques más o menos así. ¿Ok? Entonces, ahorita un poquito más adelante entró, no tenía que ser ARM. Raspberry Pi Architecture. Con esto me basta. Si nos damos cuenta aquí, tal vez se vea un poquito más borroso porque esta imagen no tiene muy buena resolución. Tenemos por aquí el CPU, el almacenamiento primario, que es la memoria RAM. De ahí originalmente se iba como a una cosa llamada puente norte, puente sur, pero bueno, ahorita ya es como este, el bus, pues en este caso es un bus de PCI con un controlador de memoria y que este se va para administrar toda la entrada y la salida, ¿no? Esto tiene que ser un bus de muy alta velocidad porque, pues, el, el CPU probablemente se quede esperando a que le lleguen las cosas desde la memoria RAM y entonces pues vamos a necesitar que esa sea como una conexión muy rápida. Otra conexión muy rápida pues va a ser el, el bus raíz de PCI y en ese bus raíz de PCI pues vamos a tener varias cosas colgadas. En arquitecturas más modernas pues ya tenemos cosas directamente colgadas de este bus. Aquí como lo está poniendo es una arquitectura un poquito más viejita donde tenemos un chip adicional que pues básicamente sería el chipset, donde tenemos todas nuestras tarjetas de expansión, alguna tarjeta de FireWire, si es que lo llegaron a usar, alguna tarjeta convertidora a puertos USB, pues iría en este slot. Nuestro bus, en este caso dice SATA ahí, para discos todavía viejitos, discos duros o discos de estado sólido con ese protocolo. Y tenemos una cosa que se llama Super IO, que el Super IO básicamente son para puertos que probablemente ustedes ya no conozcan, puerto serial, puerto paralelo, eh, pues, la conexión de floppy, por ejemplo. A ustedes realmente ya no les tocó mucho, probablemente con lo más que se puedan pelear, pues sería con algún tipo de puerto serial. Pero, bueno, pues eso ya lo conectan ustedes por USB, ya no es a través del circuito de Super IO. Y pues aquí también va colgado el BIOS, y prácticamente cualquier otra cosa que ustedes físicamente en la tarjeta madre de la computadora le vaya a hablar al procesador, bueno, tiene que hablar por este famoso controlador de IO, ¿no? Entonces, este bus de aquí, pues es de muy alta velocidad. Estos buses, pues ya son de velocidad un poquito menor. Y pues obviamente todo pasa por aquí, ¿no? Quiero que hagamos ahorita el comparativo esto es una x86, digamos, medio viejita, porque en versiones ya muy recientes. Incluso este de aquí,
el ICH o el chipset ya se lo comió el procesador, dependiendo de la generación de procesadores que tengan. Bueno, a veces ya se lo comió el procesador. Y entonces ya todo va conectado por líneas PCI al procesador, ¿sale? Incluso el controlador de RAM ya también va dentro del procesador, pues ya nada más es un chip grandote que la tarjeta madre pues básicamente solo sirve para sacarle todas esas líneas de PCI y conectarlas a los diferentes dispositivos a los que les vamos a hablar. Una Raspberry Pi, que es otra arquitectura, que como sabrán ustedes no es x86. Este es el CPU. Dentro del CPU muchas veces ya viene la memoria RAM, entonces se llama System on Chip. Básicamente ese es como ya todo contenido en un solo circuito. Y aquí tiene una línea que básicamente son los que salen los pines, porque ya también el controlador de HDMI viene aquí. No necesitamos un control externo para la pantalla. Alguna regulación de la fuente, bueno, eso todavía pudiera ser externo. Todos los pines extra que tenemos para programar alguna interacción con hardware, bueno, por ahí están. Eh, También tenemos esa interfaz de almacenamiento que básicamente solo es meterle esto aquí. Y esta cosa de Ethernet y de los puertos USB es chistoso porque aquí es, estos puertos USB, básicamente esto da, o bueno, esta versión del chip daba un solo puerto USB y ese puerto USB tenía un hub interno, que es a ver si tengo aquí la foto. Mm, Esta. Este es el CPU. Aquí tenía un hub USB y pues básicamente esto repartía entre los puertos USB que tú tenías y el chip de Ethernet. Y entonces básicamente es como si tuvieras una tarjeta de red conectada por el puerto USB. Muchas veces la gente se preguntaba que por qué si ellos tenían una, este, una transmisión muy fuerte de datos y básicamente era como que te llegaban datos o tenías que intercambiar datos, de alguna manera los procesabas y de aquí te ibas a guardarlos a un disco porque a la gente se le ocurrió que esto pudiera servir para conectar un disco duro en red y decían, ¿por qué cuando tengo una de dos o mucha transferencia de datos en USB o muchos discos conectados o tengo una gran transferencia de datos por la red, se empieza como a morir algo? Pues porque tu bus, básicamente estos dos están conectados al mismo y llegas a una cosa que se llama contención de bus. Igual en la arquitectura x86, si aquí alguna cosa está compartiendo el bus y se intercambian muchos datos, pues se llega a saturar el bus y pues esa parte va a dejar de funcionar de manera correcta. A veces es temporal, a veces es hasta que se reinicie esa tarjeta. Si es una tarjeta USB, pues la quitan, la ponen y ya. Ejemplo, la cosita esta que estoy utilizando como webcam es una capturadora muy barata de HDMI, entonces eso se conecta a un USB y cuando se muere por alguna razón, pues tengo que desconectarla y volverla a conectar. Y todo eso iba a que, bueno, después del diagrama de bloques, que pues es como la versión súper pequeña de este o de este. Más adelante lo pongo como bien. Tenemos en una computadora básicamente todo el hardware. Y aquí pues sería el software. Vamos a tener una, tal vez dos clases, donde vamos a ver cómo es que inicia y hace todo el proceso de Bootstrap una computadora x86. Les hago el spoiler para que no se desesperen. Entonces por aquí, pues una cosa que tenemos es
tenemos el CPU, tenemos la parte de el disco duro, por ejemplo, tenemos un controlador de teclado, tenemos un controlador de mouse, tenemos un controlador de USB, tenemos un controlador de SATA. En mi computadora, pues el teclado y el mouse están conectados por USB. Entonces los voy a poner por acá. El disco duro está conectado por SATA y puedo tener algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una unidad de DVD o de Blu-ray que también esté conectado al bus de SATA. Y entonces en el, acá dentro de la parte del software, creo que José Luis siempre les hace esta pregunta, que, ¿qué es un sistema operativo? Y pues hay muchas respuestas, ¿no? Algunos decimos que solo es el kernel, que es el famoso núcleo del sistema. Algunos hacen hincapié en que también debemos de tomar ahí en cuenta los drivers, que los drivers irían como por aquí. Hay otra cosa especial que se llama HAL, que es la capa de abstracción de software. Y básicamente, la capa de abstracción de hardware, perdón. Y básicamente cualquier cosa que le quiera hablar al hardware tiene que pasar este, por esa capa de HAL. También tenemos otra cosa diferente que se llama AVI, que eso es una cosa que se utiliza para decir, ok, este es un programa de este sistema operativo, independientemente de que sea el formato como exe, que es el de Windows, el formato Mac O, que es el formato de las Mac, o alguna otro binario, eh, se tiene como esa capa dentro del núcleo del sistema que dice, ok, esto es un programa y hay manera en algunos kernels, de hacerlo compatible con otros programas. Seguramente, si le han pegado a Linux, pues hay una cosa de Wine que más o menos va por ahí, pero hay algunas otras cosas. Dentro de esas otras cosas está que básicamente es un capítulo de nosotros, de esta materia, el scheduler, que es básicamente quién va a decir qué cosas corren. Si nada más tenemos un CPU y 20 procesos corriendo, pues el scheduler va a decidir quién es o a qué proceso le toca ejecutarse en determinado momento del tiempo. ¿Ok? Y
tenemos adicionalmente ciertos otros subsistemas. Este, por ejemplo, se llama BFS, que es el acrónimo de Virtual File System, que son como ciertos conceptos que que se dan. El subsistema de File System y cualquier cosa debajo de estos, pues va a heredar X4. Si alguna vez se han peleado con Linux, pues de FAT, alguna cosilla por ahí que se llama Fuse, que esto pretendo que lo veamos. Tengo un ejemplo como de un mini sistema de archivos. Y entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Básicamente esto se le llama kernel space a esa parte del... Listo. Cualquier cosa que se ejecuta como con los mayores privilegios del sistema está en espacio de kernel. Ustedes como usuarios normales viven en una cosa que se llama user space. Dentro del espacio de usuario, pues bueno, por ahí ustedes tienen sus programitas, uno de los cuales pues es el intérprete de comandos, el administrador de las ventanas, y pues ya teniendo interfaz gráfica, pues ya pueden tener su bonito navegador, ¿no? Esto, digamos, sería en modo texto, y esto sería en modo gráfico. Que aquí no estoy seguro, por ejemplo, igual y en una de esas sí me puedo cambiar con esta cosa a modo texto, porque esto me lo debería de detectar como otro monitor. Y de hecho, sí, se ve horrible, pero ahí estoy en modo texto. Ahí estoy en modo texto y estoy ejecutando cosas contra, sin importarme el modo gráfico. Y ahí volví a modo gráfico. Entonces, aquí nada más les estoy mencionando algunas cosas. Todavía no estoy entrando en mucho detalle. Y dicen, bueno, pues ¿dónde queda mi terminal? Mm, ok, esta cosa no quiere cooperar conmigo. ¿Cuál será un buen icono para la terminal?
Pues ni modo. Si ustedes ejecutan ls, pues lo pueden ejecutar en modo texto, que es algo así como lo que yo ejecuté, o lo pueden ejecutar a través de una terminal, ¿no? Y entonces, ¿para qué les escribí todo este diagrama? Se ve bonito, se ve feo. La utilidad de esto es que, digamos que ustedes tienen una terminal, así como la que yo tengo, una terminal bonita, más o menos como esto. Y ejecutamos esto, ls menos la. Y tengo esto. ¿Qué es lo que está pasando tras bambalinas? Pues básicamente el ls le está hablando a la terminal, le está hablando a mi administrador de ventanas, y ya de cierta manera, ls le está hablando al kernel. ¿Cómo es que le habla al kernel? Ah, bueno, pues hay una cosa aquí que se llaman llamadas al sistema, que es la pasarela entre estar en modo usuario y en modo kernel. Aquí lo voy a poner, si es que se puede, rojo, porque eso es muy, muy importante, las llamadas al sistema. Y entonces, gracias a eso, yo le voy a poder hablar al kernel. Y aquí, ¿qué es lo que yo estoy en un directorio? Estoy en mi home, en documents, sistemas operativos, y estoy listando ese directorio. Entonces, esto de alguna manera está en disco. Y entonces, gracias a las llamadas al sistema, le estoy hablando a la parte del sistema de archivos virtual, a la parte de FS, y en este caso, bueno, esta maquinita tiene montado el disco en sistema de archivos X4. Eso le habla al driver del disco duro, que pasa por la capa de abstracción de hardware, se va por el bus, a partir del bus de SATA, y ya por fin le habla al disco duro, ¿no? Y ya, ahí tienen que ver las particiones y todo lo que ustedes quieran este, de, de cómo se organiza ya directamente en mi disco. ¿Ok? Entonces, esa fue toda la ruta. Siempre van a oír a un gato, tengo un gato muy chillón. Y entonces, todo este diagrama que les hice es, si se dan cuenta, a donde tiene que ver pues ya la arquitectura, que si tiene el bus PCI, que si esto ya se comió el procesador y no sé qué, o que si aquí están conectados por USB y lo que les dije de la contención de bus o algo así, todo eso tiene que ver ya hasta esta capa, hasta que es la capa de hardware, es decir, lo que pueden patear. Diferentes sistemas operativos, llámese Windows, Linux, Mac, implementan pues básicamente todo lo que va de aquí para arriba de maneras distintas. ¿Ok? Entonces, si ponemos un ejemplo que es como correr Linux en esta computadora y en esta otra computadora, pues sí, seguramente cosas ya como de que se tengan que pelear como con la arquitectura o algo así, de cómo con algún tipo de driver o alguna cosa, pues probablemente sí tengan ya que hablarle a algún driver en específico y ese tenga que estar compilado específicamente para eso. Eh, pero pues si son cosas como los comandos, pues no tanto. Les decía esto del AVI. Voy a hacer ahorita un programita rápido en C.
Siempre se me olvida el diagonal N. Ok. Y entonces, dentro de cierta parte, eh, el AVI decide varias cosas de aquí. Más formalmente, ¿cómo se llama? Igual esto lo voy a repetir en clases posteriores. Es básicamente el conjunto de llamadas al sistema que son dependientes del hardware, por ejemplo. ¿Ok? Hay algunas cosas del diagrama que yo les mostré, que sí es así como que el BFS que le habla al FS, o sea, básicamente cualquier cosa que no le hable al hardware, que no tenga que pasar por la capa de abstracción, pues realmente en la gran mayoría de los casos no va a haber problema. En caso de que le tengan que hablar algo de aquí abajo, que se tengan que pelear con algún driver, bueno, pues por ahí sí tendrán que pelearse con el AVI, que es kernel a user space, kernel a user space, que pues es a través de las llamadas al sistema, kernel o intrakernel, es la parte del API, sería que este le habla a este, o que este le habla a este por alguna razón. Y el AVI, pues básicamente ya sería como para cierta versión de kernel, que son como cosas ya un poco más de bajo nivel, ¿sale? Entonces, esto fue como una introducción muy, no tan de alto nivel, porque sí entré en algunas cosas un poco más abajo, pero ¿qué es lo que quiero que les quede? Bueno, que hay una cosa que se llama user space o espacio de usuario, que hay otra cosa que se llama kernel space o espacio de kernel. La definición de qué es un sistema operativo, bueno, pues ya la iremos construyendo poco a poco. ¿Cómo es que yo me paso del espacio de usuario al espacio de kernel? Bueno, pues tengo que irme con las llamadas al sistema, ¿no? Llamadas al sistema y de aquí ya regresa. Y esto pues es en dos vías. En sí, esta flechita debería de tener, bueno, así, porque tú invocas una llamada al sistema y el kernel te responde. El kernel no puede comunicarse directo con el usuario. Y pues como paso de toda la capa de software al hardware, pues bueno, tengo que pasar a fuerzas por una capa de abstracción de hardware. Y pues ya aquí internamente, pues es como esa parte de la circuitería de cómo le voy a hablar al bus. Bueno, pues si es esta tarjeta, le hablas a través de esta señalización o lo que ustedes quieran y manden. ¿Ok? Supongo que hay muchas dudas, entonces hago una pausa aquí para ver si hay, o bueno, qué tantas dudas hay. Entonces, ¿qué tantas dudas les quedaron de lo que les expliqué ahorita? Supongo que muchas. Bueno, yo tengo una duda con las llamadas al sistema. Ajá. Entonces, el usuario eh, se puede comunicar a través de las llamadas al sistema al kernel, pero el kernel no puede como responder, o cómo era. Sí, básicamente tú le haces, para invocar, por ejemplo, que, bueno, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero que haga alguna cosa, tú invocas la llamada al sistema,
el kernel hace lo que tenga que hacer y te responde. Pero el sentido de que ya no le puse la flechita como que iba para el otro lado es que básicamente tú tienes que pedirle al kernel cosas. El kernel no te puede pedir a ti, programa de usuario, cosas. Es más que nada esa distinción. No Ok, sé si pero con eso entonces queda claro. sí te puede responder y Ujú. te responde igual a través de las llamadas al sistema. Sí, las llamadas al sistema, pues básicamente es que tú llames una función en C, independientemente de si, eh, por decir algo, tienes una cosa de Python o algo así que quiere hacer X uso de X llamada al sistema, este, muy probablemente haya una cosa compilada en C, que sea la que invoque esa llamada al sistema, y ya, eso le habla al kernel, el kernel hace lo que tenga que hacer y te responde. ¿Sale? Ok, gracias. Sale. No sé si haya alguna otra duda. Que nada más lo voy a poner aquí, ahorita lo empiezo a explicar. Pero de todo esto que vimos, no sé si haya alguna cosa. Yo tenía otra duda. Ujú. Cuando mostraste las arquitecturas y mostraste la que estaba todo conectado al CPU, ¿eso no genera lentitud? Porque al final el CPU tiene que estar escuchando. No la x86, la otra. A O la sea, de Raspberry. ajá, el CPU va a tener que estar escuchando todos esos puertos, ¿no? Y entonces tiene que darse tiempo para ellos. ¿No genera muchas interrupciones? Pues allí depende de cómo esté conectado. Esta se supone que eh, tiene buses diferentes. De hecho, no sé si aquí se pueda ver como más adentro, porque hay unas que tienen como buses dedicados, pero no sé si sea esta, no. Creo que me va a dar los mismos resultados. Sí, esta imagen es lo mismo que vimos. Pero depende de cómo estén conectados internamente los buses, porque aquí, por ejemplo, bueno, es una imagen un poquito más bonita, pero este de aquí va a ser un bus, estos de aquí van a ser otros, incluso este de aquí, bueno, está sacando como pines directamente del CPU, y pues sí, de cierta manera el procesador le va a tener que hacer caso a todo eso, y en este caso, por ejemplo, dice que es uno de 4 núcleos, ¿no? Dentro del kernel que esté corriendo, independientemente de que sea Windows o Linux, que son los dos que corren ahí, pues tienes esta parte del scheduler, que seguramente va a estar viendo, dependiendo de las interrupciones que tenga o algo así, cómo es que tiene que procesar esos eventos. Si es que hay algo esperando X cosa, para pasárselo, y si no, pues ya ignorar de cierta manera esos eventos. Entonces, por ejemplo, se ve que tiene como muchas cosas conectadas, porque bueno, aquí visualmente te lo dicen, pero una computadora x86 pues es como muchísimo más complicada, porque imagínate ahorita que les decía antes, nada más se tenía que pelear con el puente norte y el puente sur. Entonces el procesador, estrictamente hablando, nada más le hablaba a una sola cosa y esos eran como la pasarela para que se hablara. Ahorita pues prácticamente el procesador, como ya se comió y ya se comió el procesador también le habla todo, el x86. Entonces está como siendo un poco más unificado, y pues debe de haber alguna manera como en la que optimizan todo eso. Ok, gracias. Ujú. Y había una pregunta en el chat, creo. Mm,
Sí, estoy grabando este, si se fijan en la esquina superior derecha y ahí dice que está grabando, y se va a subir esto al canal. Cuando tenga la liga, se los mando por correo. De hecho, déjenme ver si ya tengo la liga. Mm, para pasárselos de una vez. Mm, sí, ahí está. Todavía no tiene ningún video ese canal de YouTube, pero en cuanto termine de cortar este video, pues ya lo subo. ¿Ok? No sé si tengan alguna otra pregunta sobre esto. Aquí, por ejemplo, me faltó tal vez poner aquí un bus PCI. Ya hay una duda en el chat. Las tarjetas de red. Fuse y BFAT, bueno, son componentes este, de sistema de archivos. En sí, estos son como modulitos que te implementan la funcionalidad de, para que el kernel reconozca ese sistema de archivos. X4, por ejemplo, pues es el sistema de archivos que comúnmente tienen los Linux. Puede ser X4. Últimamente ya está de moda uno que se llama XFS, que yo utilizaba hace un buen, de hecho. Hay otro que se llama ZFS, solo que... Y entonces es la funcionalidad de distintos sistemas de archivos y básicamente es toda la lógica que los maneja. Este de Fuse es como interesante porque de hecho con es como conectas un sistema de archivos NTFS o un exFAT. Si ubican, pues bueno, el sistema de archivos FAT, pues es como el FAT 16, FAT 32, FAT 12, que son como el de, bueno, a ustedes ya no les tocó, pero eran como los sistemas de archivos viejitos de Windows, y pues lo que traían los disquetes o los discos duros pequeños o las USBs pequeñas, que es probablemente con lo que más se identifican. Pero esta parte de FAT, de NTFS, pues no se implementó dentro del kernel, sino que se implementó a través de este Fuse, que Fuse es como una biblioteca que tiene como su propio sistema de archivos virtual, por así decirlo, y tiene una contraparte que a través de muchas llamadas al sistema especiales se conecta, y este es un proceso de usuario que tiene menos prioridad, y eso les puede dar la implementación de NTFS o de exFAT o de algunos otros sistemas de archivos, por ejemplo. NTFS y exFAT, como si están hablando a Fuse en modo usuario y esto le habla a su contraparte en modo kernel, pues va a ser más lento. Si tienes un X4, un XFS, un ZFS o un BFAT, va a ser más rápido porque el kernel ya se hace cargo de todas esas operaciones y no le estás hablando a otro proceso. ¿Ok? Entonces, básicamente estos son sistemas de archivos. Hay una capa Virtual File System. Esa capa de sistema de archivos virtual, pues tiene como todos los conceptos comunes a los sistemas de archivos. Hay otros conceptos un poquito más especializados, pero que siguen siendo como genéricos. Y de ahí, pues ya cada uno implementa las cosas de diferente manera. Básicamente, si tú quieres leer
un disco formateado en X4 con un driver de FAT32, pues mucha suerte porque no se va a poder. ¿Ok? Ya cuando lleguemos a esta parte van a ver, espero tenerles un ejemplo ya de cosas más interesantes que es cómo funciona la recuperación de archivos, por ejemplo. Ah, muy buena pregunta. Los discos nuevos de Non-Volatile Express. No, básicamente esos se ahorran el paso del SATA. Básicamente esto tendría que ser así, porque este le habla a este le habla a este le habla a este le habla a este. Los discos duros de NVMe, o los más nuevos, no se conectan a una controladora de SATA, por ejemplo. Esos se conectan directamente al bus y pues es un bus muy rápido. Sería más o menos algo así la conexión. Si tú tienes una memoria USB o un disco duro que lo conectes por USB, fíjate cómo se va. Tu disco duro USB se va al controlador USB, que de aquí se va al bus PCI y de aquí ya se conecta al CPU. Si tú tienes un disco duro normal, SATA, se tiene que conectar al controlador SATA, de ahí al bus de alta velocidad y de ahí al CPU. El disco duro NVMe, esos se conectan directamente al bus y las llamadas que implementan por abajo son como muy diferentes porque ya no tienen que estar emulando que son un disco duro. ¿Un SSD interno o un SSD externo? Digamos que yo tengo ¿Cómo es que conectarías el SSD? Por USB. Entonces, digamos que tienes la suerte de que esto sea un USB 3.2, como sea que se llame ahora, porque ya le cambiaron el nombre como 20 veces. Esto se conectaría aquí y pues tendrías que pasar, obviamente no es un bus PCI Express, sino son muchos, y esto ya se conecta directo al CPU. Pero aquí tu limitante pues va a ser esto, e incluso a veces el cable con el que lo conectas, porque si no es compatible con USB 3.0, pues ya fuiste. Yo por aquí tengo una bandeja llena de cables y a veces no encuentro el cable que es USB 3.0 y digo, bueno, pues ni modo, vamos a ir más lentos con los discos duros. Si es un SSD SATA, bueno, pues tu limitante va a ser la versión de SATA que tengas. Y si es un disco duro NVMe, básicamente tu limitante va a ser la velocidad del disco o la velocidad del bus. ¿Cómo sabe el kernel qué velocidad tiene el disco? Porque eh, el kernel sabe qué es lo que tienes por aquí debajo. De hecho, por aquí, ah, si ustedes instalan este programita, LSHW, y si lo corren, Yo no veo la pantalla completa, no sé si alguien más también. ah,
a veces la corta esta, esta cosa. Pero bueno, básicamente instalas eso con apt o con lo que uses. Creo que por ahí ya se ve. Y ves el archivo que te da, y este es como todo el árbol del hardware. Y ahí te dice cómo está conectado. Por ejemplo, aquí yo tengo este es mi controlador de SATA, y de aquí tengo este de Kingston, es un SSD chiquito, que apenas le compré. Aquí tengo particiones de Windows, y acá ya tengo un X4, que es la raíz de mi sistema de archivos, y tengo otro disco, que es un disco mucho más grande de 320 gigas, que es el que uso para almacenamiento. ¿Ok? Entonces, con ese programa pueden subir, o bueno, pueden saber cómo es que está conectado todo. Otros programas que pueden utilizar es LSPCI, y les va a decir todos los dispositivos que tienen, o LSUSB. Por ejemplo, aquí tengo conectada la cámara web y un receptor del mouse inalámbrico que uso. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, con esos pueden sacar como información de cómo es que está conectado todo. Entonces, ya la última cosa que quiero que veamos es, pues, ok, tenemos el modo de kernel, que tiene básicamente que corre con todos los privilegios. Todos los privilegios, ¿a qué me refiero? Pues que puede ejecutar ciertas instrucciones del procesador que le dan acceso completo a la memoria del sistema y a otras cosas. Y esto se llama, que está corriendo en x86. Principalmente todo lo que hagamos va a ser en x86. Cuando sea para alguna otra arquitectura, les haré por allí la anotación. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto de anillo 3 y anillo 0? Si nos vamos a este diagrama, el kernel tiene todos los privilegios y básicamente está corriendo con y puede hacer uso de todas las llamadas del sistema y de todas las instrucciones del procesador. Como les decía, hay unas que dan acceso directo a la memoria y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, el kernel puede utilizar comúnmente todo, que si no, no podría hacer su chamba, que es la chamba del kernel, como lo vimos en el diagrama. Pues básicamente es pelearse cómo le manda las cosas al hardware, por ejemplo. Las aplicaciones, pues no creo que una aplicación de usuario requiera que ustedes estén ejecutando algo y que tenga que acceder directamente a la memoria RAM por alguna razón. Entonces, esas aplicaciones pues van a tener un menor nivel de privilegios, insisto, esto es en x86. Este, Ese es como cierta parte de que no vas a poder ejecutar ni todas las llamadas del sistema, ni todas las instrucciones que te da el procesador. ¿Por qué? Pues porque regularmente no las requieres. Incluso si nos vamos a la parte como de las máquinas virtuales, pues ahí, en teoría debería de haber un anillo -1, que sería como el hipervisor, la parte de las máquinas virtuales, el que maneja las máquinas virtuales. Y pues por ahí se rumora que hay un anillo -2, que es como si tienen alguna cosa de administración remota, que eso es como un poquito más, más dudoso, que tiene súper privilegios en el hardware, en toda la memoria, y puede leer y escribir y ustedes ni siquiera se dan cuenta. Les voy a enviar un par
de ligas sobre eso para que ustedes vean como esa parte. Insisto, esto es en x86, en otras arquitecturas se maneja diferente, ¿sale? Entonces, voy a pegar este aquí y le voy a poner la liga de donde lo saqué. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que les quede de esto? Les voy a mandar una foto pues por aquí tengo la tarjeta madre, por ejemplo, de una Mac Pro, que esa cosa es de- eh, PowerPC, la arquitectura. Entonces aquí tengo la tarjeta madre y tengo otra tarjeta madre de una laptop viejita, que pues les puedo tomar una foto y más o menos subrayarles qué es cada cosa, para que digan, ok, pues ya vi a nivel conceptual cómo está conectado este árbol de hardware. Ya me dijeron que si ejecuto LSHW, pues lo puedo medio ver, pero físicamente como se ve, tengo por ahí dos ejemplos. Y bueno, pues tengo la Raspberry Pi, que básicamente es esto, ¿no? Entonces probablemente mañana que haya algo de sol, le tomo una foto, la anoto y por ahí se las pego aquí. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta sobre esto. Hay una en el chat. Gracias. Para mí, ¿cuál es el sistema de archivos mejor? Mm, híjole, tendría que ver mucho con para qué lo vas a usar. De preferencia, háblenme de tú, porque si no me siento más viejito. Este, depende de para qué lo vas a usar. Por ejemplo, aquí hay otras cosas que se pueden hacer. El X4 lo puedes tunear para tener archivos muy grandes, archivos muy pequeños. XFS y ZFS los manejan de maneras distintas. FAT es como el niño pobre, porque pues FAT, mm, si le pones un archivo de más de 4 gigas, pues simplemente no sabe qué es. NTFS, pues si te tienes que hablar con alguna cosa de Windows en dual boot o algo, pues te vas a tener que pelear con NTFS o con exFAT. Pues principalmente, y estos son los sistemas de archivos que vienen como que se guardan en disco. Hay otros sistemas de archivos, sistema de archivos de red, por ejemplo, NFS, y hay otros, por ejemplo, que se llaman Ceph, que se llaman Gluster, son para otras cosas que es como tener un disco duro de red, que se llaman iSCSI o Network Block Device, que son para otras aplicaciones prácticas. Pues ZFS te permite algunas cosas muy locas. Básicamente yo el que uso siempre, pues es X4. La razón por la que yo uso X4 es que yo sé hacerle un análisis forense a X4 y a X3 y a X2. No tanto con ZFS, entonces hasta que una de dos, o hasta que tenga el chance de simular algo en un disco y que se perdió todo y poderlo rescatar, pues ya me aventaría a yo usar el ZFS. En caso de que no, pues si no recupero nada, pues bueno, sabría que tengo que agregarle más discos para hacer como la replicación del pool que hace ZFS. Y pues bueno, ahorita yo sé cómo hacer eso con X4. Entonces, para mí, porque sé usarlo y sé cómo hacer como la replicación con RAID y todo eso, pues para mí sería X4, pero básicamente es el que te sirva y el que sepas cómo tunear. No sé si hay otra cosa, si no, pues ya para irnos.
Y bueno, antes de irnos, pues de tarea, pues no hay realmente. Las tareas que yo les dejo son como 4 por semestre, son tareas grandes. Regularmente lo que yo les dejo es que lean las ligas que yo les mando o que vean los videos que yo les mando. Y principalmente es para que se les queden cosas. A veces sí se ponen, o bueno, cuando era como las clases presenciales, a veces sí poníamos eso como en la parte del examen. Ahorita realmente no sé cómo lo vayamos a manejar, ¿ok? Pero si les mando algo, por ejemplo, en estos días, pues esperaría yo que el siguiente miércoles que tengamos clase, pues que ya ustedes hayan visto por lo menos esa parte, ¿no? Entonces, si tienen algún problema con lo del Git o con alguna de las cosas que se están viendo, pues si nos quieren contactar por Telegram, con 60 alumnos es como un reto, pero ahí estamos en el Telegram. Si nos quieren mandar un correo o algo así, pues también de preferencia, o bueno, mándenlo a la dirección de sistemasoperativos@ciencias. Por aquí debería de estar. Mm, Ahí está. sistemasoperativos@ciencias.unam.mx. Si es que quieren mandar su duda como por correo. Y pues bueno, en caso de que no haya más dudas o más preguntas, me queda de pendiente a mí poner un poquito más nice esto, subirlo la grabación a YouTube y pues compartirles el diagrama acá. ¿Ok? Entonces,